Somos TS4B y TK4B, consultores e implementadores de soluciones de tecnología de la información, especializados en alta disponibilidad, estrategia de backup, soporte de infraestructura, bases de datos, auditoría, protección de la información, networking y ambientes virtuales, análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones. Estamos presentes en Colombia, México y Chile. Contamos con un equipo de trabajo experto y calificado para proveer soluciones integrales que correspondan en tiempo, calidad y funcionalidad a los intereses presentes y futuros de nuestros clientes. Nos apasiona cumplir a satisfacción todas estas necesidades relacionadas con la continuidad operacional en áreas de tecnología. Con mucho entusiasmo resaltamos que les ofrecemos la tranquilidad de tener sus empresas marchando a la perfección y en buenas manos. Nuestro acompañamiento va desde el inicio de los proyectos hasta su posterior entrega. Te invitamos a seguirnos en nuestra página web y redes sociales, ya que continuamente estamos compartiendo contenido muy valioso que puede aportar al desarrollo de tu empresa. Actualízate ahora con Database 19C y podrás obtener las últimas capacidades y soporte a largo plazo, con una variedad de utilidades de base de datos, incluida la herramienta Auto Upgrade, que puede identificar y a menudo resolver automáticamente problemas de bloqueo de la migración. Acompáñanos en nuestra próxima charla de expertos y conoce el proceso para llevar a cabo esta migración. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Permítanme verificar que la veo, está muy bien. Deseo darles, primero agradecerles por su puntualidad el día de hoy y quiero darles la bienvenida a esta segunda emisión de charlas de expertos que estamos realizando. En esta ocasión vamos a conversar acerca de cómo sobrellevar una base de datos Oracle hacia la última versión, que es 19C. En este primer módulo, vamos a tener dos posteriormente, vamos a estar conociendo todo sobre los temas de migración, consideraciones técnicas para la misma, cuál es la mejor estrategia que puedo tener para mi migración, cuáles son esos prerequisitos a nivel de la base de datos y cuáles son realmente esos puntos críticos, no solo de la mano de un experto, o de nuestros expertos, sino a partir de la experiencia también de algunos de nuestros clientes. El día de hoy, conmigo, tenemos a Fernando Parra, quien se encuentra desde Ecuador, tenemos Carlos Ardila desde Colombia y también tenemos a Ismael Murillo, quien nos acompaña el día de hoy. Así que, señores, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas Creo tardes. que es importante saludar a Ismael, se encuentra en este momento en Nicaragua, se encuentra también con nosotros Daniel, y Daniel Ruiz se encuentra actualmente en Medellín, si no estoy equivocado, que son las personas con las cuales vamos a compartir esta tarde. De manera que, por favor, empecemos con lo que usted requiera, señor moderador. Claro que sí, mil gracias. Bueno, al inicio teníamos una encuesta que estábamos diligenciando. El propósito de esta encuesta es darle una mejor orientación a la charla, o sea, conocer un poquito qué es lo que nuestra audiencia actualmente tiene, con qué es lo que están trabajando a nivel de Oracle. Y bueno, pues déjenme compartirle la información que tenemos a raíz de esta encuesta, de toda la votación que tenemos ahí. Entonces, vamos a arrancar por lo siguiente. Estamos hablando de que el 75% de la audiencia que nos acompaña de hoy tiene Oracle Enterprise Edition. El otro 25% está trabajando, está operando con Oracle Standard Edition. Con respecto a las versiones, aquí tenemos algo bien interesante con respecto a la sesión que tuvimos esta mañana. Y aquí tenemos que el 60% de nuestra audiencia está trabajando en tecnología 11G, en versión de base de datos 11G, el 35% en 12C, y ya tenemos algunos, incluso el 5% están en 18C. Por ahora, pues no tenemos nadie en 19, que es motivo puntual de la charla. Está bien interesante, digamos, ahí está variado un poquito el público. Con respecto a la arquitectura a nivel de procesadores, estamos muy parejos, 50 y 50. Tenemos operando a 64 bits y otros están operando a x86 64.
Ahora, con respecto al software, nuestra audiencia nos comenta, el 10% de nuestra audiencia dice que el software que tiene es propietario, el 90% de la audiencia dice que el 90% es software mixto, o sea, tenemos temas tanto hechos en casa como software propietario. Con respecto a la pregunta de si tienen ambiente de contingencia para su base de datos, sorpresivamente es una grata sorpresa encontrar que el 85% de nuestra audiencia hoy cuenta con un ambiente de contingencia para sus bases de datos críticas. Excelente. Mientras que el otro 15% aún no cuenta con ello. En términos generales, tenemos que el 15% tiene bases de datos entre 0 y 500 gigas. 25% tiene base de datos menores a 1 terabyte. La gran mayoría, que es un 35%, tiene bases de datos con tamaños entre 1 y 5 teras. Y entre 5 y 10 terabytes tenemos otro 15%. Un 5% que tiene bases de datos ya muy robustas entre 10 y 20 teras. Y tenemos incluso una de las personas de nuestra audiencia que nos manifiesta que tiene bases de datos de mayor tamaño, o sea, de mayor a 20 terabytes. Con respecto a la duración de una ventana de mantenimiento en su base de datos, o sea, el tiempo que podemos estar sin servicio o lo que puede tolerar el negocio, estamos hablando que el 45% dice, oye, yo máximo me puedo aguantar 1 hora sin servicio. Tenemos otro 50% alrededor que nos está diciendo, oye, máximo me voy a aguantar 6 horas sin servicio. Y solamente un 10% nos está diciendo que entre máximo 1 día o mayor a 1 día van a poder tener de alguna manera esa tolerancia. Con respecto al número de usuarios dentro de la compañía, estamos hablando de que el 25% de nuestra audiencia tiene entre 0 y 100 usuarios. El 30% nos dice que tiene entre 101 y 500 usuarios. El 10% tiene de 501 a 1000 usuarios. Y el 25% está entre 1000 y 5000 usuarios. Y sorpresivamente aquí tenemos también alguien que es un 10% que tiene más, incluso más de 5000 usuarios. O sea, son volúmenes muy, muy considerables. Aquí con respecto a qué versión de base de datos Oracle quisieran o podrían migrarse, tenemos que el 5% me dice, oye, me voy a migrar a 11G. El 10% quiere o podría migrarse hacia 12C. Y sorpresivamente, pues, el 85% está diciendo, mira, a mí me interesa migrarme a 19C. ¿Sí? Aquí, pues, con respecto a otros motores de base de datos, no tenemos nadie que tenga a la vista irse hacia otra tecnología. Bien interesante. Y con respecto a los temas de nube, esto es una tendencia que vimos también esta mañana y es que no todo el mundo quiere irse a la nube, por lo menos no la gran mayoría. Estoy viendo el dato curioso. Aquí me dice que el 40% sí estaría planeando irse a la nube, mientras que el 60% de nuestra audiencia en esta tarde está diciendo que no se iría a la nube. Esto, basado entonces en esos datos que tenemos ahí, Fer, te doy la palabra. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves aquí el panorama? Muy interesante. Este hecho de que la mayoría de los que asisten tienen una versión Enterprise Edition le da un sabor interesante porque podemos hablar de elementos diferentes de los que se habló en la mañana, que principalmente el Standard Edition. Acá tenemos esta posibilidad de aprovechar algunas de las características de Enterprise Edition que nos facilitan este proceso, independientemente de que fuera 10G, 11G, 12C, 18, como quiera. Recuerden ustedes que comercialmente es este nombre de 18, 19, 20, 21. En el fondo sigue siendo la versión 12.2 y diferentes releases dentro de esto. Entonces, creo que aquí lo importante y la pregunta de siempre es, bueno, ¿y por qué quiero irme a 19C? ¿Cuál es la necesidad de estar en 19C? Por supuesto, lo más importante dentro de esto es un tema de obsolescencia. Y la obsolescencia significa que Oracle en este instante se encuentra haciendo un trabajo muy importante para llevar a todos sus clientes hacia un ambiente que sea mucho más autónomo, que tenga mayores flexibilidades en esta plataforma. Ahora, desde nuestro punto de vista, ¿cómo deberían ser estos procesos de migración
para que podamos llevar a una base de datos, no importa el que fuere, hasta 19C. Curiosamente, no es un elemento técnico. Curiosamente, no es un elemento de migración de la base de datos. Es un tema de si las aplicaciones se encuentran soportadas o no en estas plataformas. Y aquí viene la gran sorpresa, porque la mayoría de personas dicen, bueno, migremos la base de datos. Ojo, lo primero que se debe hacer es dos cosas. Una, si tengo software propietario, entonces averiguar con el proveedor si está soportada o no la versión 19C para sus aplicaciones. La segunda, si no lo es, necesito un ambiente similar en el que pueda realizar pruebas. Y las pruebas no son de 1 o 2 días o de 1 o 2 horas. Puede ser de algunos meses, como efectivamente lo hemos tenido en algunas ocasiones. Aquí existe una radical importancia en un ambiente como Enterprise Edition. Imaginémonos que tenemos una base de datos de 20 terabytes que queremos pasar de versión 11, que es lo que está la mayoría, a una versión 19. Pero no tengo ambiente de pruebas. Es difícil construir un ambiente de pruebas. Parte del proyecto pudiera ser construir como parte de este componente mi ambiente en 19, aplicar todo un mecanismo de replicación, llevar mi base de datos desde versión 10 hasta versión 19. Y aquí entra Enterprise Edition en acción. Qué interesante sería que una vez que tengo migrados mis datos a 19C, que los tengo sincronizados en 19C, pero que no es la migración definitiva, sino una migración previa, ahora que estoy en 19C, activar una de las opciones de Oracle que se llama Flashback Database. Si haríamos esto y activamos Flashback Database, posibilitamos a los usuarios a que puedan hacer todos los cambios que quieran sobre su base de datos, es decir, conectar los aplicativos y hacer inserciones, actualizaciones, borrados, truncados, eliminaciones, creaciones, lo que quisieran sobre este ambiente. Una vez que terminan toda esta etapa de pruebas, retornamos con la tecnología de Flashback hacia donde estaba el punto inicial y se sigue replicando. Es decir, ni pierdo la réplica, ni pierdo mis pruebas. Esto es algo poderosísimo que se puede hacer en Enterprise Edition, que no se puede hacer en una versión estándar. En una versión estándar, la base de datos, una vez que se realizan modificaciones, se tiene que volver a sincronizar. Ese aspecto tan pequeño como parece, tiene una importancia muy relevante. Entonces, ahora bien, regresemos en el tiempo. Quiero migrarme de versión X a versión 19. ¿Cuál es el elemento más crítico? Las aplicaciones. Segundo, pero dentro de las aplicaciones, ¿qué? Que esté en Java, que esté en algo, no. Lo que estamos hablando es del diseño de las aplicaciones. Por ejemplo, tengo claves primarias, tengo integridad referencial, voy a utilizar ahora SQLnet, ¿qué tipo de caracteres los tengo? Mi set de caracteres es importante, no puedo construir un ambiente destino cuyo set de caracteres es inferior al set de caracteres original. Y no puedo decir, pero esto es obvio. No es tan obvio. En algunas de las ocasiones, no es tan sencillo. Llevar de un set de caracteres a otro puede incluir una migración de datos. Y dentro de la migración de datos está entonces aquello que debemos considerar como tengo de mi plataforma origen Solaris, AIX, HPUX, y voy a irme a una plataforma nueva, x86-64C en la nube, como la mayoría lo manifiesta, en donde todos los ambientes son virtuales y la tecnología es x86-64. Pero ¿esto qué implica? Aunque no nos percatemos, internamente hay que convertir los datos. La interpretación de los datos en un ambiente puro, 64 bits, es muy diferente de la interpretación de los datos en un ambiente x86-64. Por tanto, se requiere hacer una conversión de los datos. Y esta conversión de los datos, cuando tenemos base de datos de más de 20 terabytes, ya no es un tema tan sencillo. Aquí implica... Dígame. Sí, disculpa, ahí va Fer. Por supuesto. O sea, tú me estás pidiendo, mira, es que tengo mi base de datos en producción, como es de 5.000 usuarios, y son 20 teras. Entonces ya me estás diciendo, oye, mira, es que hay que mover esa data o hay que migrarla, o incluso ya hablaste de replicación, pero entonces ¿con qué lo voy a hacer? No sé, no sé, Golden Gate, voy a necesitar DataGuard. ¿Qué es ahí cuál es la clave para poder lograr esto? Cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de volúmenes de datos. Incluso si el volumen no es muy alto, la base de datos es inferior a 1 tera, aún así sigue siendo bastante información y pues, a menos que yo tenga un super Rolls Royce ahí en infraestructura,
pues mover esa cantidad de data desde un origen a un destino va a costar. Aparte, pues tengo ciertas limitaciones como los anchos de banda, los canales. Ahí, Fer, ¿cuál sería la clave de eso? ¿Cómo podemos lograr ese tema? Claro, definitivamente mover esa cantidad de información no es un tema que se va a demorar 1 hora ni 2 horas. Normalmente, dependiendo del tamaño de la base de datos, pueden ser 1, 2, 3 meses de migración. Bueno, y uno dice, pero si estamos migrando en 2 o 3 meses, ¿cómo podemos? ¿Cuál es esa alternativa para que nos podamos pasar de un momento a otro sin pérdida de información? Por supuesto, la alternativa son herramientas de replicación. En este caso, la replicación es una replicación lógica. ¿Por qué tiene que ser lógica y no física? Imaginémonos que en el origen, como les decía, es un big endian y en el destino es un little endian, es decir, 64 bits para pasar a x86-64. Recuerden ustedes que x86-64 es 64 porque le permite direccionar a la memoria RAM, no porque el bus sea de 64 bits. El bus es de 32 bits y por tanto el código de los procesadores es muy diferente entre uno y otro. Dicho eso, wow, ¿qué tarea más complicada? Vamos a pasar de un ambiente extremadamente grande a un ambiente pequeño que requiere una conversión de los datos. ¿Por qué esa base de datos destino no puede interpretar la información que viene del origen? En este caso, es necesario entonces un proceso de conversión. Y este proceso de conversión tiene que ser transparente para la base de datos destino. Una característica importantísima dentro de lo que estamos hablando es que tanto la base de datos origen cuanto la base de datos destino se encuentran en modo read-write. ¿Esto qué significa? Que se pueden conectar cualquier proceso al ambiente destino que no necesita un proceso de recuperación de la base de datos. No, la base de datos destino está abierta, está recibiendo transacciones. Y una herramienta de replicación como SharePlex permite trasladar los datos del origen al destino y en el destino actúa como un cliente de Oracle. Y aquí introducimos otro elemento. Si actúa como un cliente de Oracle, ¿quién termina ejecutando las operaciones de inserción, de actualización, de borrado, de lo que se esté realizando? Por supuesto, es el motor de la base de datos. Si es el motor de la base de datos, el afinamiento de este ambiente es crítico. Y el afinamiento no significa que cambiar 2 o 3 parámetros de la instancia de la base de datos. No, no significa eso. El afinamiento va desde mucho antes, va desde la infraestructura, es decir, ¿cómo está configurado mi almacenamiento? ¿Qué tipo de almacenamiento tengo? ¿Cuál va a ser mi conexión entre mi servidor principal y mi ambiente de almacenamiento? ¿Cómo van a ser mis redes? ¿Cuántas tarjetas de comunicación tengo? ¿Cuánta memoria tengo? ¿Qué tipo de procesadores voy a utilizar? Hay una serie de elementos que no son Oracle, pero que directamente le influyen. Por ser una base de datos, por supuesto, lo más crítico es el almacenamiento, porque una base de datos por sí es un repositorio. Y al ser un repositorio, se lo tiene que configurar de manera que exista un mínimo de contención de acceso a disco, que existan muchos IOPS, pero que esos IOPS no generen una latencia, no generen una contención, no generen esperas. Esto implica muchísimo el diseño de ese ambiente. Por eso nos aferramos en decir, por eso hacemos énfasis en decir que la migración es tan compleja cuán tan difícil sea su diseño, el diseño del aplicativo. Imaginémonos esto, imaginemos que ustedes tienen una base de datos 20 teras, en donde la mayoría de los objetos no tienen clave primaria. Y uno puede decir, eso no es posible. Pues créanlo, existen muchos aplicativos que no tienen clave primaria, que no tienen índices adecuados, que tienen índices que, si bien existen, no los usa el motor de la base de datos. ¿Qué va a ocurrir aquí con una herramienta de replicación? No importa el nombre que le den. Lo que va a ocurrir es que coloca una instrucción para que ejecute por el motor de base de datos en el destino y se provocan procesos que se conocen como full scan. Recorre toda la base de datos para hacer la operación. Por ende, sin que la herramienta de replicación tenga incidencia, el motor de la base de datos no cumple con el requerimiento. Por eso es importante un análisis en el cual se cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo, el uso de claves primarias, como por ejemplo en el diseño, el manejo de integridad referencial, la cantidad de triggers que existe, la cantidad de jobs, todo esto se debe analizar. Frente a esto, me gustaría que nuestros panelistas pudieran comentar algo más acerca de estas experiencias, de cómo les fue, y luego podemos ahondar en más cosas. Me gustaría, por ejemplo, que Ismael nos pudiera contar, luego Daniel, nos pudiera contar cómo ha sido su proceso, de manera que ustedes puedan ver
todas las consideraciones de las que estamos conversando y cómo ha impactado eso en su proceso normal de migración. Si esto fue con mucha dificultad, si no lo fue, un poco de la infraestructura. Ismael, por favor, ¿puedes compartir con nosotros este tipo de experiencias? Buenas tardes, audiencia. Mi nombre es Ismael Murillo, estoy en Nicaragua. Trabajo en una compañía de seguro. Vengo conociendo Oracle desde la versión 7.3, muy poco tiempo. Después 8i, 9i. En esos tiempos era Windows NT4, Windows 2000. Después tuve la oportunidad de estar en plataformas ya mucho más estables como Solaris y AIX. Y bueno, hoy en día ya estoy en 19C. Pasé por todo ese roadmap de 10G, 11G, 12C. No pasé por 18, pasé de 12.1 a 19C directamente. De la siguiente forma. Una de las principales consideraciones que nosotros tomamos en cuenta durante nuestra experiencia de migración fue la garantía de los servicios a nuestros usuarios. Más que tecnología, era garantizar los servicios. Para garantizar los servicios nos tocó estudiar, analizar por mucho tiempo las herramientas que nos podían facilitar que nuestras aplicaciones, que en algún momento eran, bueno, en este momento puedo decir, son legacy. Imagínense que venimos de Forms 4.5, Report 2.5, aplicaciones muy, muy viejas, y que teníamos que tener el cuidado de en cada una de estas upgrades de base de datos, si alguna de las características que Oracle casi siempre predica, porque tiene tecnologías nuevas y decide dejar de habilitar ciertas características, siempre nos tocamos con ese desafío, que nuestro aplicativo funcionara de forma adecuada. En algún momento en el tiempo tuvimos un desafío bien grande, que fue que el ente regulador nos mandó a construir un sitio de contingencia. Y bueno, pues nos pusimos en la tarea de investigar tecnologías que nos garantizaran tener el sistema de información junto con la base de datos en un sitio alterno. Me encontré en el camino a alguien que me dio un consejo muy, muy importante. Nosotros somos una empresa pequeña y esta persona me dijo, mira, Ismael, te vas a encontrar soluciones muy buenas, bien costosas, y soluciones buenas y no tan costosas. Y un ejemplo de eso es, ahí puede andar una mosca molestándote y vos la podrías matar con una bazuca, pero también la podrías matar con papel periódico. El efecto fue el mismo, pero no necesitas lo más grande, lo que tiene más poder. Hago este comentario porque durante ese proceso también tuvimos que hacer un cambio de Enterprise a estándar cuando estuvimos en 10G. Y estamos en Standard Edition hace como 8 o 9 años. Y una sola característica de Enterprise Edition no me ha hecho falta, absolutamente. Recientemente hicimos la migración de 12C a 19C de una forma tan exquisita, diría yo, porque fue exquisita. Hicimos este escenario después de analizar por aproximadamente 6 meses nos llevó determinar el servidor físico que íbamos a comprar. Esto significó analizar si Intel o AMD. Recientemente Intel ha publicado muchos bugs de seguridad, entonces tomamos la decisión de irnos por AMD, porque también AMD está teniendo mejores rendimientos en sus procesadores versus Intel. El almacenamiento que íbamos a usar, pasamos de almacenamiento de discos rotacionales tradicionales a discos de all flash. La red de datos, si era iSCSI o si era Fiber Channel, nos mantuvimos siempre en Fiber Channel, porque aunque teníamos un equipo que soportaba iSCSI, era el equipo core de la red, pero la decisión fue no mezclemos un equipo que está atendiendo transacciones de red con transacciones de datos de un sistema de información. Fue un diseño donde la base de datos tiene sus componentes propios, su propio almacenamiento, su propia red
de fibra canal, su propio servidor. Cambiamos de Oracle RAC a una base de datos standalone sobre VMware, de tal forma que no perdimos la alta disponibilidad que nos daba Oracle RAC, pues en la versión 19c, una limitación que dispuso Oracle fue que ya no hay RAC para Standard Edition. Entonces, en mi entorno yo no quería perder mi alta disponibilidad. ¿Cómo lo resolvimos? Agarramos 2 nodos, le pusimos la versión más básica de VMware, y en ella tengo alta disponibilidad. Se me da ya un host, automáticamente tengo la disponibilidad en el otro host. Y bueno, fue una planificación de ese diseño de aproximadamente 6 meses y unos 4 meses en los procesos de compra de los equipos que dispusimos. El día que pasamos de 11 a 12 prácticamente fue imperceptible, porque el diseño se consideró lo siguiente: crear 2, no fue uno, fueron 2 bases de datos adicionales, una que se iba a convertir en el nuevo productivo y otra base de datos en el sitio alterno, de tal forma que estuvimos replicando una semana antes los datos que estaban en una base de datos 12C hacia 2 bases de datos 19C, y el día y la hora que definimos hacer el cambio, simplemente apagamos uno y el otro estaba prendido. Lo que nos demoró fue cambiar los TNSN y las aplicaciones para que ahora apuntaran a otro, porque ya las bases de datos ya estaban sincronizadas. Fue una de las migraciones más rápidas que hemos hecho en cuanto al día de liberación de esta nueva versión, pero tuvo 6 meses o más de preparación. Ismael, qué interesante. Mira, sería muy bueno que tú pudieras de aquí. Nosotros sabemos que Oracle no solamente limitó el ambiente RAC, que ya no está disponible en Enterprise, no está disponible en Standard Edition 2, que es lo que le llama, sino que adicionalmente a esto, la otra limitación, o las otras dos, son máximo 2 sockets procesor y adicionalmente Sí. máximo 16 threads. Y ahora, correcto. ¿Cómo se resolvió eso, Ismael? Miren, no tiene nada que preocuparse. Yo tengo actualmente una base de datos casi de 1 tera y 1200 usuarios conectados concurrentemente entre 8 de la mañana y 4 y media de la tarde. Y esta máquina virtual que tiene asignado apenas 10 virtual CPU ha sido pero transparente para los usuarios el tema de rendimiento. Es que ni cuenta se dieron. La unidad de auditoría interna, nadie se dio cuenta que migramos. Nadie se dio cuenta que migramos porque todos los sistemas que están conectados a él, previamente, evidentemente, los probamos en un ambiente de QA y tenemos varias aplicaciones conectadas a esa base de datos. Tenemos un IBM Content Manager 8.6, tenemos aplicaciones en Java, tenemos web service, tenemos aplicaciones en .NET y todas concurrentes hacia la misma base de datos. Tuvimos la fase de prueba, eso sí nos llevó más tiempo, eso sí nos llevó casi un año. Yo mantuve los ambientes de prueba en 19C. Nuestros aplicativos no tuvieron mayor problema, puesto que como hemos venido prácticamente cada versión que Oracle saca, nosotros migramos, hemos tenido que entonar también las aplicaciones bajo esa demanda. Adicionalmente, nuestras aplicaciones, así como siempre hemos tenido una estrategia de actualización de base de datos, también lo tenemos en las versiones de las aplicaciones. Entonces, eso nos ha facilitado y garantizado que la continuidad de los servicios de sistemas de información a nuestros 1200 usuarios. Muy interesante, Ismael. Permíteme, me gustaría que Daniel nos pudiera compartir también su experiencia, porque tenemos igual otro expositor que tiene muchísima experiencia con estos procesos de migración y que también ha tenido sus dificultades. Daniel, por favor, si nos compartes cuál ha sido tu experiencia en estos procesos de migración. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mucho Ruiz. gusto, Daniel.
Nuevamente, mucho gusto en saludarte, Fernando. Ismael, mucho gusto en conocerte, también escuchar esa historia que al final, de alguna manera, también la hemos vivido nosotros. Santa, un saludo, Ardila, a todos. Muchísimas gracias pues, por esta invitación. Sí, mira, Fernando, pues digamos que la experiencia que ha tenido Ismael en todo este camino, nosotros también en Microempresas, que es una cooperativa en Colombia, ubicada en Medellín, pues también la hemos tenido. Nosotros, Ismael, no hemos tenido una sola migración. Ya yo creo que nos volvió moda. Llevamos por la cuarta migración desde que conocemos y que trabajamos con DC4. Por allá en el 2012, cuando comenzamos todo este trabajo y tuvimos esa necesidad de empezar a mejorar la infraestructura. Todos esos caminos que tú contaste más o menos lo vimos aquí. Yo creo que es que TC4 nos está haciendo trampa. Vamos a tener que unirnos para que no nos cobren lo mismo. Ya veo. No, mentira. tenemos que hacer algo. Sí, no. El tema pasa lo mismo. O sea, va uno en ese camino de 10, 11 años teniendo que migrar, hacer un cambio de infraestructura, dar mejores servicios. Y por ahí es que en el 2012 comenzamos este paseo porque cambiamos la infraestructura. Ahí fue donde empezamos el trabajo con TC4. Y en 2015 y ahorita en 2017 y ahorita en finales de 2019 hemos hecho esa migración porque la entidad se ha visto abocada a ir mejorando sus sistemas, su infraestructura, su disponibilidad, que me parece muy importante ese tema que tocabas ahora. Y nosotros decíamos, a medida que el negocio iba creciendo, que la entidad iba necesitando más y mayores recursos de tecnología, pues la exigencia es, no podemos tener muchos tiempos muertos por la cantidad de urgencias, de oficinas, de clientes que trabajamos. Entonces, en ese momento, cuando empezamos las migraciones, pues esa fue la premisa, tratar de reducir ese tiempo. Y en ese recorrido que contaba yo esta mañana también, pues la primera, digamos, estábamos aprendiendo, pienso que estamos aprendiendo es porque nosotros tenemos un software financiero que es externo, que también tiene sus particularidades como cualquier software contratado y demás, que tenemos que depender de esas limitantes, por decirlo de alguna manera, esas condiciones del proveedor. Y por ahí migramos exitosamente. Cuando me refiero a exitosamente es que no éramos tan grandes, no teníamos tantas agencias, entonces nos permitíamos tener una indisponibilidad más o menos aceptable. En su momento tuvimos una indisponibilidad de, si no estoy mal, y Santa María que lo estuvo ahí, fue como de 2 horas. Pero fue por más temas internos que no medíamos, que no entendíamos y que nos estábamos abocando a un tema nuevo. Ya en las próximas, que fueron 2017 y 2019, cuando migramos, también tuvimos esa experiencia de ambiente virtualizado con VMware, en casa, como lo digo yo, en nuestra infraestructura propia, en nuestros servidores, en todo este tema que ahorita narrabas. Y ahí sí, pues, el tema sí requeríamos sí o sí, porque éramos un cambio no solamente de base de datos, sino que en ese mismo proyecto migramos infraestructura, migramos switches, migramos un poco de seguridad y el tema core del negocio. Cuando llegamos al aplicativo core del negocio, pues ya teníamos toda esa implementación que junto con TC4E hicimos y fue realmente muy exitosa. Y ahí tuvimos un tiempo muerto, igual por un tema de manejos, de control de salida a producción, digamos, que no superó la media hora. Ahora en el 2019, finales del 2019, comienzos del 2020, pues Santa decía ahora, nos arriesgamos, después ahora sí de mucho análisis, de entender todas las consecuencias que tendría, nos migramos a una nube. Digamos, ahí llevamos a un data center, a una nube, digámoslo, interna con un data center acá en la ciudad, pero queríamos asegurar nuestra infraestructura coreana. Entonces ahí teníamos un reto mayor, era conocer la infraestructura, lo que hablaba Fernando ahorita al principio, que era los ambientes de producción, de prueba, perdón. Ahí sí dispusimos un ambiente de prueba por varios, creo que fue alrededor de 1 o 2 meses, donde podíamos testear cómo se nos comportaba la aplicación ya en ese ambiente que no está tan local y que
tenía sus particularidades. Cuando ya migramos con esta herramienta, con Chirples, el tiempo de caída fue cero. Lo que tú dices ahorita, Ismael, nos pasó. Yo lo decía esta mañana. Nadie se dio cuenta que migramos. O sea, nosotros trasnochados, cansados, estresados, y todo el mundo tranquilo llegó a trabajar sin problemas. Y nosotros, pues en ese proceso de migración, tuvimos un tiempo cero en esa salida a producción. Entonces, es importante contemplar todo ese tema de análisis. También en esta última teníamos un reto adicional que era, se me olvidaba, era que migramos de la versión 11 a la versión 12, que no sea muy traumática, pero para nosotros implicaba por las limitantes propias que tiene el aplicativo. Entonces ahí empezamos a jugárnoslas, a revisar junto con Fernando y su grupo, a revisar cómo podríamos, dónde tendríamos que atacar en caso tal de que la aplicación no nos diera o soportara esa versión. Pero hasta aquí, totalmente exitosa. Yo les decía y siempre he dicho esto, y creo que me va a volver como el ejemplo hasta la próxima pandemia, que espero sea dentro de 100 años, es que necesitamos un examen para saber si esto funcionaba, si el tema de la réplica funcionaba, y en el 2020 fue el examen que pasamos. Es decir, ahí realmente 2019, finales 2020, disponibilidad completa. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente utilizamos la herramienta Chirples para irnos al data center, para migrar y listo. No, seguimos utilizando, creo que fue en simultáneas antes, tú me recuerdas, después de que migramos al data center, casi en las próximas 24 horas, lo que hicimos fue un reverso de la réplica, es decir, ya mi sitio, que era el sitio principal, se volvió sitio alterno. Y hoy tenemos la réplica de la base de datos funcionando en ese ambiente de VMware virtualizado, y que nos da un tema de seguridad frente a lo que tenemos allá, digámoslo, respaldado y con otras políticas en el data center. Entonces, sin lugar a dudas, un tema de una experiencia bastante enriquecedora, bastante productiva, dado que ya nuestro negocio no admite tiempos muertos. Yo le decía a Carlos Santamaría que por ahí en el 2015 nos permitíamos, pues, espere, cerramos a las 10 de la noche y miramos a ver y cerramos todos los servicios. Aquí es ya en vivo, lo migramos, horario nocturno, pero realmente fue totalmente transparente. Y convivimos con dos ambientes casi un mes mientras las pruebas, mientras hicimos el tema de pasar a ese data center, a ese ambiente productivo. Y pues realmente, no es porque pues, yo creo que los años que llevo o que lleva la entidad teniendo a TC4B como gran proveedor, pues lo dicen. Nosotros estamos muy satisfechos con todo este proceso, desde el ambiente, desde el proceso humano, desde el proceso técnico y desde el proceso de acompañamiento. Yo creo que eso es un tema bastante diciente, porque pues, un proveedor hace una tarea, sale y se va y bueno, fue muy bueno, pero aquí ha sido un matrimonio a largo plazo con muchas personas a las cuales pues aquí tenemos con su gran conocimiento y experiencia. Muy bien, Daniel, excelente, muchísimas gracias. Realmente ha sido un proceso muy interesante Claro que sí. a lo largo de estos años y pues como lo comentaba incluso ahora Ismael, básicamente teníamos interrupciones de servicio donde, Daniel, ya pusiste o cambiaste los TNS names, ya cambiamos hacia dónde está apuntando el aplicativo móvil, por ejemplo, integraciones o mira, hay que levantar una VPN, pero eran temas ya muy ajenos como tal a la base de datos. Entonces fue lo que nos dio toda esa flexibilidad y pues básicamente no se dieron cuenta de que migramos. Ya estábamos del otro Ahí, lado. Santa, te interrumpo y se me olvidaba, en esa historia de esas 4 migraciones que hemos tenido exitosas con Chirples, la última yo creo que fue la más retadora, porque era salirnos de nuestro ambiente, llamémoslo controlado, nuestro ambiente de conocimiento, nuestro tema, y llevarlo a una experiencia que me parece ha sido interesante por otros temas. Y que ya en el 2019, ahorita pues más, teníamos más aplicaciones trabajando sobre esa base de datos, aplicaciones de desarrollo propio, aplicaciones de terceros, el mismo core financiero que hizo sus cambios en estos 7, 8 años. Y teníamos más puntos.
Nosotros hoy tenemos alrededor de 35 agencias en 3 departamentos en Colombia. Tenemos alrededor de 160 corresponsales bancarios con tecnología y administración propia. Y para el 2019 estábamos en una apuesta simultánea con la salida de la transaccional. Entonces, como decía Santa, fue un tema de ajuste, del olvido del último momento, por decir algo, de la sincronización, más que del olvido de la sincronización de que había que hacer algo. Nosotros tenemos una conectividad, como decía Santa, con Banco de Bogotá aquí en Colombia para hacer unos procesos, digamos, bancarios, y eso había que sincronizarlo, pero fue totalmente ajeno a todo el tema de base de datos. Fue un tema ya de coordinar unos aplicativos, unos apuntamientos en algunos casos, pero que realmente lo que nosotros llamamos aquí la caja se movió. La caja siguió operando con cero problemas, cero inconvenientes, y sobre todo, como yo le decía antes, que lo conoce bastante, el tema de los corresponsales para nosotros es vital. Ahí entra el cash, por ahí entra todo el flujo de caja que nosotros tenemos. Entonces eso realmente que estaba en la base de datos, que tiene unos procesos propios. Fernando por allá me hace poner rojo en un tema, y es que, claro, muchos de los desarrollos, y me aculpo, no tienen los famosos índices, los famosos constraints, bueno, pero que había que convivir con ellos, y esos son los defectos propios que uno se da cuenta ahorita cuando tiene esta herramienta, porque dice, Fernando nos decía, Daniel, pero es que encontré una tabla X, ¿y eso qué? Nosotros desde esos desarrollos que entregaron apenas dijimos, uy, joder, rato, claro, es que eso no tiene, pero ¿y entonces qué, Fernando? No, pues hay que, ¿cierto? Entonces, también nos sirvió para después, posteriormente, decir al proveedor, hey, aquí encontré algo. Venga pues, hermano, porque es que esto tiene ciertas consideraciones que hay que hacer. Entonces, todos esos caminos los aprovechamos no solamente para migrar toda la data, todo lo que hablaba, sino para fortalecer algunos temas que por obvias razones, cuando las infraestructuras se van volviendo tan grandes, pues se van descuidando, por decirlo de alguna manera. Claro, permítame un segundito ahí, pero evidentemente todo eso que acabas de decir nos ha tocado vivir en cada uno de los clientes, pero acá lo que estamos buscando es qué cosas necesito para pasarme a un ambiente 19C. Y esencialmente son cosas que se deben considerar. Primero, el más importante, compatibilidad, más que compatibilidad, que mi ambiente esté certificado. Y si no lo tengo certificado, un conjunto de pruebas que nos permitan llegar hacia eso. Eso desde el punto de vista de las aplicaciones. Pero desde el punto de vista del motor de la base de datos, ¿cuáles son esas grandes diferencias con la versión 19C? En 19C, las grandes diferencias son, al menos para Standard Edition, luego vamos a Enterprise, para Standard Edition no tenemos rack, que es un punto importante, no tenemos sprints, que es otro punto importante. Existe lo que se conoce high availability, es decir, esta posibilidad de que tener activo-pasivo, dos nodos, un activo y otro pasivo. Esas son las cosas que tenemos. ¿Qué tienen entre los dos? Se han deprecado muchísimas cosas. Y el proceso propio del motor de la base de datos, el autoafinamiento, cada vez ha mejorado. Es decir, el motor de la base de datos en 19C es muchísimo más, aunque parezca lo contrario, es muchísimo más óptimo. Y entonces, si voy a migrar a una versión 11, 12, a una versión 19, ¿qué debo hacer en el medio? Esa es la parte que nos interesa aquí. Ya hemos visto las experiencias que han tenido, pero no se ha profundizado tanto en cómo se tiene que hacer esto. Por ejemplo, de base de datos 19, perdón, versión 10 o 11, tengo jobs. ¿Qué pasa en versión 19C? ¿Le debería seguir usando? La respuesta es no. Lo recomendado es utilizar Scheduler Jobs. Este tipo de elementos, ¿qué otro parecido a este tenemos? También dispongo de vistas materializadas, ¿las puedo migrar? Sí, se las pueden migrar. ¿Mis tablas tienen dificultades para pasar de una versión a otra? No, no tienen ninguna dificultad. El proceso estándar de la mayoría que utilizamos tipos de datos comunes no sufre ningún efecto. El migrar de una versión de base de datos a otra en realidad consiste en migrar el catálogo más que los datos. Si se haría un proceso de migración con ventanas de mantenimiento, ustedes ¿qué van a descubrir? Instalación de binarios más upgrade del diccionario de datos. Y en el diccionario de datos se incluyen esas nuevas estructuras, esos nuevos componentes que se convierten en esta nueva versión de base de datos. Pero a los datos no se los topa. Recuerden ustedes que pueden tener una base de datos de 50 terabytes, que el proceso de upgrade de la base de datos no está influenciado por los 50 terabytes, está influenciado por los
por el diccionario de datos, algunos gigas. Por tanto, ese proceso de migración, en el peor de los casos, suele ser de 2 horas. 2 horas considerando un ambiente rack incluso, es decir, aún migrando mi plataforma cluster, y estamos hablando aquí de Enterprise Edition, si migro mi ambiente cluster y migro mi base de datos, ¿cuánto tiempo me puedo tomar en todo ese proceso? 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Eso es concebible para el negocio? Si la respuesta es sí, pues lo puede hacer sin ningún problema manualmente, que se va a hacer su demora. Si no lo puede hacer de esa manera, si es que necesita un mínimo de interferencia de servicios, entonces necesita de herramientas de replicación que le permitan hacer eso. Más aún, que hay cambio de plataforma. Si paso de 86, de x86, perdón, de ambiente de 64 bits a un x86. Ahí es lo más crítico. Estas migraciones son las más difíciles. Y si fuera ese el caso, si fuera de este proceso de Big Endian a Little Endian, ¿qué requiero? Fácil, solo hay una alternativa. Se necesita un ambiente intermedio. Este ambiente intermedio muy bien pudiera ser para los que tienen Enterprise Edition el ambiente de DataGuard físico que tienen. Si ustedes disponen de un ambiente de DataGuard físico, desde el ambiente de DataGuard físico se puede utilizar para hacer la migración o la sincronización inicial de los datos. Y aquí es la parte interesante de este proceso, porque lo difícil o lo que debemos buscar es no topar el ambiente de producción, que producción siga funcionando como ha venido funcionando sin hacerle ningún cambio. Y para la migración, utilizo mi ambiente de contingencia, mi ambiente de DataGuard. Y si no lo tengo, pues hay que construirlo. Si voy a hacer un Big Endian o Little Endian, necesito construirme un ambiente intermedio para poder hacer este proceso de migración. ¿Por qué? Porque necesito convertir. Y en el proceso de conversión, las herramientas de Oracle nos pueden ayudar, pero requieren que la base de datos esté solo en read-only. No le puedo poner producción en read-only. No hay manera de hacerlo porque detengo el negocio. Y puede ser por días, porque el proceso de conversión no se demora 2 segundos. Pues frente a eso, el ambiente de contingencia puede servir como este puente necesario, o si no, nos construimos un ambiente. Ese es el método más adecuado. Y en esto puede decir uno, bueno, pero ¿qué alternativas tengo para construir un ambiente de contingencia? Si hablamos de que mi ambiente tiene 40 teras, 50 teras, 100 teras, 200 teras o mucho más. Aquí es donde también entran en juego otros conceptos que ya no son necesariamente la base de datos. También entran en juego elementos del almacenamiento. En una base de datos de 50 terabytes, por ejemplo, o más, pensar en hacer un RMAN para luego crear el ambiente de contingencia y con eso hacer el proceso de migración puede no ser realista. Sin embargo, sí puede ser realista generar un snapshot de la base de datos utilizando las características del almacenamiento. Generar este snapshot, clono el ambiente que va a ser mucho más rápido y con este ambiente clonado procedo a hacer las operaciones. Es decir, dependiendo de los tamaños de la base de datos, puedo utilizar, si es que es una base de datos muy pequeñita, desde un export-import, si es mucho más grande un RMAN, si es mucho más grande que eso, puedo hacer un snapshot del bit de almacenamiento. Todo va a depender de qué características, de qué versión de base de datos tengo, de qué edición de base de datos tengo y además de qué facilidades de almacenamiento tengo. Importantísimo si ese almacenamiento tiene compresión o no tiene, si tiene deduplicación o no, si tiene varias tarjetas de comunicaciones, si es all flash. Hay N elementos que considerar dentro de esto. Y frente a eso, entonces, la estrategia va a estar muy ligada a qué infraestructura tengo, qué versión y qué edición tengo en el destino. Hace un momento comentaba Daniel algo extremadamente importante. Él tiene un ambiente, o más que él, la empresa tiene un ambiente que en la nube está producción, pero acá en on-premise tiene la réplica. Y la réplica en este momento es una base de datos que es activa. Y por ser activa, procede a hacer otros tipos de operaciones. Ahora va a conectar aplicativos para que puedan extraer esos datos y los puedan procesar. En el caso de Ismael, es un caso totalmente diferente. Allá por motivos distintos de los de la tecnología, su base de datos no podrá estar en ningún caso en la nube. Y de este punto me gustaría, Ismael, que tú lo comentes del por qué, si es que eso es posible. Sí, es posible. Como les dije, estamos en el sector financiero, una empresa de seguros, y existe una superintendencia de banco, que es la que nos regula, y establecieron una norma de riesgo tecnológico. Pero la norma de riesgo tecnológico está desfasada en el tiempo y la tecnología.
Entonces, en el momento que se le consultó que si podíamos disponer de las nuevas tecnologías que están en la nube, la respuesta de ellos fue, sí la pueden utilizar porque no está siendo prohibida, pero en el momento que nosotros la vayamos a regular, si la regulación que se libere va en contra de alguno de los contratos que ustedes tengan establecidos, pueden ser penalizados. Entonces, aquí en Nicaragua hay 4 bancos y 5 aseguradoras. Ninguno quiere dar el primer paso, porque no nos podemos arriesgar a hacer el primero que después que salga una regulación vaya en contra de una disposición de un contrato de estos gigantes de la nube, ya sea Amazon, Azure, el que sea, porque ellos están bajo legislación en su mayoría de Norteamérica. Entonces de pronto también podríamos caer en temas políticos que aunque nadie lo ha escrito, pero es una posibilidad. Y en nuestro caso, que somos gobierno, se vuelve más complejo el asunto. Entonces, ni modo. Sabemos que es indudablemente robusto la nube, pero no vamos a poder hacer uso porque no está regulado y nadie sabe cómo va a ser esa regulación, porque la misma superintendencia no ha aprendido. Y por no aprender, no pueden recomendar. Importante ese comentario. No sé si tenemos inquietudes de parte de las personas que están asistiendo para poder abordarlas en este momento. Claro que sí, Fer. Permíteme, vamos a abordar ahí antes de continuar algunas inquietudes y también comentarios que tenemos de nuestros asistentes. Vamos a mirar entonces. Nos comenta por aquí Claudio, nos dice que si existe alguna documentación que indique los bugs o algo de pronto que nos pueda justificar el hecho de que nos deberíamos saltar 18C para pasar directo a 19C. Yo creo que es más como una pregunta de, oye, ¿por qué me salto más bien 18C? ¿Por qué me la estoy saltando? ¿O por qué se está viendo ahí ese tema? Me gustaría responderla a mí. Me gustaría responderla a mí que yo pasé por esa decisión. Lo iba a sugerir. Yo pasé por esa decisión. La respuesta es simple. Como dijo Fernando hace rato, 18C, 19C siguen siendo versiones 12. Pero 18C, Oracle dispuso que finalmente es la 12.202, que el tiempo de soporte finalizará en el 2021. Entonces, ¿para qué pasar a una versión que ya Oracle anunció el fin de vigencia de ella? Entonces, funcionalmente siguen siendo los mismos 12C, con un nuevo release a medida que va subiendo el número. Y recuerden que Oracle cambió la nomenclatura antes usaba 9i, 10G, 11G, y ahora lo que está usando es que si saca un nuevo release, le pone el año en el que está sacando esa versión. Entonces, no vale la pena. No vale la pena. Bueno, en la página de Metalink hay un gráfico que lo explica. No sé, Fer, si vos tenés para que se los compartas. No te los sí, paso no lo tengo en este momento, pero efectivamente la razón... Hay un gráfico que da el roadmap, que ahí ustedes claramente pueden ver que el fin de soporte terminó en 2021. Ya no tiene sentido ir a una versión que terminó su soporte. Entonces, de manera resumida, Ismael, no era un tema esencialmente técnico ni de bugs, sino que simplemente era una cuestión de vigencia del producto y de soporte del mismo. Y que estaríamos, si hacemos el proceso de migración, seguimos fuera de servicio en cuanto al soporte. Interesante. ¿Qué otra inquietud tenemos? Muy bien, tenemos un comentario por acá de Ruby Pérez, quien nos dice que si podemos obtener SharePlex para una migración en particular o hay que pagar un licenciamiento anual. Ahí no sé si Claudia, tú nos apoyas con la respuesta. Más bien, Claudia nos podría apoyar en eso. Sí, la respondí en el chat. Efectivamente, SharePlex permite licenciar a término, licencias por un tiempo de 3, 6, 9, 12 meses. Tenemos clientes que efectivamente 3 meses es suficiente, como hay otros que sus migraciones toman más tiempo. Gracias, Claudia.
Bueno, tenemos, igual creo que ya se han dado algunas respuestas a través del chat, pero igual las voy a leer para todos. Nos dice Boris lo siguiente: buenas tardes, ¿solo Oracle 19 Standard Edition no soportará rack o desde esa versión no será soportado el rack para la versión estándar? Así es, en 19C Oracle decidió quitar este componente, pero no completamente. Al principio lo hizo de una manera radical y dijo ya no funciona más rack en 19C, no hacía ASM, ASM seguía funcionando, pero no rack. Posteriormente ofrecieron con un nuevo comunicado la posibilidad de lo que ahora le llaman Standard Edition 2 High Availability, es decir, la posibilidad de tener un clúster activo pasivo. Sigue siendo un clúster, pero el un nodo está activo y el otro nodo está pasivo. Y el esquema de failover, por supuesto, en el momento en que los servicios de un nodo por tareas de mantenimiento o por problemas en el nodo deja de funcionar, entonces automáticamente el otro nodo, el que estaba a la espera, asume la carga que había antes. No es un clúster como tal, no es un rack activo como estamos acostumbrados, sino es un activo pasivo. Esta es la salvedad que hizo Oracle desde 19C y específicamente el High Availability está disponible solo desde 19 Update 7. Antes de eso lo quitó. Muy bien, Fer, muchas gracias. Tenemos por aquí también otra inquietud de parte de M. Herrera. Nos pregunta, el motor 19C, estamos hablando de ese C de cloud, ¿cierto? ¿Solo Sí. puede ser utilizado en cloud o también se puede instalar y utilizar on-premise? O sea, ¿hay algún Por tipo supuesto. de restricción que aplique para esto? Yo veo que es más como un tema comercial o de marketing, diría yo. Sí, pero no existe ninguna restricción. De hecho, hace poco acabamos de migrar en una institución muy grande acá en Ecuador. Acabamos de migrar en Solaris de versión 11.2.03 a 19C, todo on-premise. Y esto incluía rack. Claro, en este caso es Enterprise Edition. Enterprise Edition con Solaris, con rack, una base de datos de como 10 teras que fue migrada y sin ningún problema 19C. 19C puede estar en la nube como puede estar on-premise sin ninguna dificultad. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo que va a ser muy cortito y que nadie va a comentar porque se va a quedar solo entre nosotros, solo entre los que estamos en los procesos de migración de este estilo. La recomendación fue, primero migremos el clúster, como tiene dos componentes, rack más base de datos, primero migramos el clúster y el clúster lo subimos de 11.2.03 a 19C. Y lo dejamos así funcionando por una semana para ver que esté muy estable, que no tenga novedades. En caso de que no hubiera estado estable, pues nos regresábamos a la versión 11.2.04, no habíamos topado la base de datos. Una vez que pasó este periodo de tiempo en donde vimos que el clúster estaba activo, pues pasamos la versión de base de datos de 11.2.04, de 11.2.03. La idea de hacerlo en dos etapas era esto, el enfrentar un solo problema a la vez. Pasar las dos, rack más base de datos, puede incurrir en más novedades. Hacerlo por estas dos etapas, pues nos disminuye y nos deja la garantía de que el proceso que está realizando no tiene efectivamente inconvenientes. No es imputable ninguna novedad al proceso de migración, sino más bien a las aplicaciones. Y las aplicaciones también se han hecho pruebas exhaustivas. Eso como un ejemplo claro de que sí, efectivamente se puede hacer en on-premise. Muy bien, Fer, gracias. Bueno, tenemos otra inquietud por aquí de Adela Cárdenas. Adela nos dice, para migrar de 11G a 19C, ¿hay que pasar necesariamente por una versión 12 o puedo ir directamente? A ver, si es que estamos en 11.2.04, el paso es directo. De 11.2.04 a 19C puedo pasar directamente. Si estamos en versiones anteriores a 11.2.04, lo recomendado, más que lo recomendado, el camino es a 11.2.04 y luego a 19C. En este ejemplo que les mencionaba hace un momento, el paso fue ese. Se encontraba en 11.2.03, pasamos a 11.2.04 y de 11.2.04 a 19C. Desde 11.2.04 el paso es directo. Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Bueno, yo la verdad los invito a que continuemos colocando nuestras preguntas a través del chat y a medida que vamos avanzando,
vamos a ir resolviendo todas las dudas. Adelante, Fer. O no sé si Carlos Ardila nos va Solo a presentar algo. para darte claridad y ejemplificar lo que estás mencionando, ahí en este momento se está compartiendo el plan que utilizamos para este tipo de migraciones. En este tipo de migraciones hay dos caminos. Está el camino como tal de la data que se está replicando, lo que hemos mencionado ya con Sherpa, la replicación lógica. Y está el camino del consultor Oracle, el camino, como algunas veces lo mencionamos, de esfuerzo, sudor y sangre, porque es donde se hace todo el proceso de migración de la data. Allí hablamos de los upgrades. Ahí está la versión que acabo de mencionar ahorita, Fer, la 11204 como puente para el paso. Si me permiten, continuamos entonces con la lámina. Bueno, acá yo tengo unos truenos de impresión. No sé si se escuchan, pero acá se está cayendo el cielo. Espero que no. Ahí parece el fin del mundo, Fer. Oh. Yo me encuentro en un casi diluvio, aparentemente. Bueno, como se ve en el gráfico, hay un servidor intermedio, y lo dice de esa manera, servidor intermedio, con una versión de base de datos 11204, el cual utilizamos como elemento principal para pasar hacia 19C. Esta migración en esta parte es la más nativa. Nosotros podríamos tener versiones anteriores, pero lo recomendado es llegar hasta 11204. ¿Y por qué esto? Porque recuerden ustedes que el upgrade nuevamente no es hacia los datos. El upgrade como tal es hacia la metadata, hacia el diccionario de datos. Es ahí donde existe la mayor demora. Y las demoras vienen dadas por varias cosas. Primero, porque porque tienen un nuevo esquema de manejo de fecha y hora. De las zonas horarias, quiero decir con esto. Porque añaden funcionalidades que implican no solamente crear nuevos procedimientos almacenados en el motor de la base de datos, sino nuevas vistas y nuevos componentes del motor para optimizar. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ser modificados. Por eso, como parte del proceso de migración, desde 11203, 11204, 19C, existen unos pasos para hacer unas prevalidaciones. Esto, si es que lo hacemos con el camino, como lo acaba de mencionar hace un momento Carlos, en el camino de hacerlo como DBA nada más y tener fueras de servicio. Si lo hacemos por el camino de Sherplex, pues nosotros creamos una base de datos en el destino que es 19C, hacemos una sincronización inicial y nos olvidamos de los upgrades. Y esto es una gran diferencia entre estos dos ambientes. En un caso, nosotros podemos tener fueras de servicios de 4 horas, 5 horas, 6 horas, dependiendo, puede ser más incluso. Y por el lado de herramientas de replicación como Sherplex, tenemos más bien solamente un tema de switch. 10 minutos, 5 minutos en hacer el switch entre un servidor y otro, y eso porque necesitamos redireccionar los aplicativos, cambiar el TNS names, temas de ese estilo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Gracias por Fer. Si quieres una vez termines, Caliche, pasamos ahí a otras preguntas que tenemos por aquí ya en fila. ¿Listo? Listo. Solo para aclarar algo ahí. Digamos que los caminos son iguales. Las actividades de migración como tal hay que hacerlas sí o sí. Lo que nos permite la replicación lógica es que vamos a estar replicando y no vamos a afectar usuarios mientras hacemos todos los procesos que mencionó Fernando hace un momento. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa ventana que estamos definiendo, que normalmente es de 6 horas o algo así, por temas de los upgrades y todos estos cambios a nivel de Oracle, aquí lo que vamos a hacer es que todas esas actividades las vamos a hacer mientras replicamos. Entonces, va a llegar un momento, ya digamos que en el punto 4, que pueden ver en la diapositiva, en que todo se desencola y todo está en sincronía, tanto la base de datos de origen como la de destino están a pocos mensajes de estar en línea o sincronizada. En ese momento ya podemos pasar y decir, bueno, ahora sí podemos hacer el cambio de usuarios de una base de datos a otra y podemos continuar, y incluso podemos activar la replicación inversa que aparece allí como punto 6 para tener la base de datos anterior como TLP en el caso de que sea necesario regresar. Adelante. Perfecto, gracias Caliche por la nota. Bueno, quiero
tenemos por aquí inquietudes. A ver, tenemos a Juan Carlos Guerrero que nos dice, entiendo que las aplicaciones tienen problemas al migrar de 12C a 19. ¿Qué checklist debemos tener en cuenta? Es un punto álgido, es siempre lo que nos duele a todos, el tema de nuestras aplicaciones. ¿Qué le podemos decir ahí a Juan Carlos y a la audiencia, Fer? Ese checklist es crítico porque va a depender mucho. Fíjate que estamos hablando en genérico, pero pongamos el ejemplo que ponía Ismael hace un momento. Si tenemos aplicativos con Forms, si tengo un Oracle Forms 5 que estoy pasando a 6 y que luego lo pasé a 9, ese proceso, finalmente lo que estamos haciendo es un proceso en el cual Forms ya dejó de usarse y que deberíamos hacer un cambio en esa plataforma. Entonces, ese checklist va a depender muchísimo de qué estamos utilizando. Si estamos utilizando Java, si estamos utilizando solo PLSQL, sin ningún otro motor, sino como capa, en la capa media, algún otro tipo de aplicativos, es bastante complejo colocar un checklist, pero por lo mínimo que deberíamos hacer, independientemente del aplicativo y de sus características, el ambiente de pruebas es lo más importante. Y ese ambiente de pruebas debe estar algún tiempo funcionando y debemos colocarle carga. Y entonces ahí viene la otra parte. ¿Y cómo le coloco carga para simular esto? Ya tengo mi ambiente de pruebas, pero tengo solo 2 usuarios. ¿Cómo hago para colocar un ambiente de pruebas sobre eso? 2 opciones. Si estamos con Enterprise Edition, podemos hacer una captura de todas las transacciones durante un periodo de tiempo y luego la replicamos a ese ambiente destino. Entonces estamos simulando la misma carga en el ambiente destino. Y como es Enterprise Edition y estamos utilizando replicación, no la perderíamos porque utilizaríamos la opción de flashback de la base de datos. Hacemos que el proceso de los cambios, de aplicar todo lo que capture, va a modificar los datos, hacemos que se modifiquen, terminan las pruebas, retornamos a nuestro punto de flashback y continuamos con la replicación. Es decir, no la perdimos. Eso por el lado de Enterprise Edition. Por el lado de Standard Edition, si es que nosotros activamos los cambios del motor de base de datos, ahí sí nos tocará hacer como lo dijo Ismael. Creamos 2 ambientes. Un ambiente en el que está recibiéndose una réplica que luego va a hacer producción y otro ambiente de pruebas en el que hacemos absolutamente todas las pruebas. Y este ambiente de pruebas la reconstruimos todo el tiempo que sea necesario porque se van a destruir los datos. Si terminamos de hacer esas pruebas y todo es beneficioso o todo es exitoso más que beneficioso, pues entonces no tenemos que reconstruir porque mi ambiente anterior, mi otro ambiente de réplica estaba sin ninguna modificación. Entonces, nuevamente, en este caso, nuestro ambiente Standard Edition no tiene flashback, ¿sí? Creamos 2 réplicas. Enterprise Edition sí lo tiene, aprovechemos lo que tiene Enterprise Edition. En cualquiera de los casos, hace falta hacer pruebas, pero tener un checklist es bastante más complicado. Lo que sí es importante es que deben recordar que tienen SQLnet por debajo ahora, y un SQLnet que es un SQLnet 19. Y eso no necesariamente es compatible con todo lo anterior. Ahí es donde las pruebas se vuelven de las cosas más críticas de eso. Existen parámetros a cambiarse también dentro de SQLnet.ora, el archivo que nos permite a nosotros recibir compatibilidad. Es la parte de tener compatibilidad de SQLnet con versiones anteriores. Si es que ustedes no tienen manera de modificar sus aplicaciones anteriores y van a seguir funcionando con versiones inferiores de SQLnet, entonces en 19C, en el archivo SQLnet, se tiene que hacer 2 modificaciones por compatibilidad para que soporte las versiones anteriores de 19C. Y también el otro elemento, recuerden que hay funcionalidades deprecadas a nivel de 19C, como por ejemplo UTL File Dir, por darles un ejemplo. Ya no se puede utilizar UTL File Dir. Sí se puede usar UTL File, pero no UTL File Dir. Entonces son cositas que se tienen que ir mirando con respecto al aplicativo. Pero lo primero que deberían revisar entonces es aquellas nuevas características en la versión 19C y aquellas cosas que están deprecadas para probar en sus aplicativos. Muy bien, Fer. Excelente, gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que yo incluso, bueno, es que no sé cuál es el nombre, dice M. Herrera. Sí, le agradecemos si nos regala ahí el nombre. Pues yo también me la hice cuando vi ese término y la pregunta es la siguiente. Con la Autonomous Database en 19C, eso implica que se van a requerir menos DBAs en las empresas, que con un solo DBA se puede atender la administración. ¿Cuál es tu opinión ahí, Fer, al respecto? Autonomous Database es esta manera en la cual, sí, efectivamente,
lo que tenemos es una caja, o lo que Oracle va a proveer es un servicio. Y este servicio viene completo. ¿Quién puede hacer los cambios en esa caja negra, llamémosle así, o en esta caja cerrada? Pues es Oracle. Oracle va a colocar el sistema operativo, va a colocar la base de datos con las características, en el caso de autónomos, de que tanto el sistema operativo cuanto la base de datos, además de que se autoafinan, además de que se virtualizan, además se aplican parches automáticamente. Y eso es lo interesante, claro. ¿Qué DBA puede hacer ahí? Absolutamente nada, porque todo el trabajo es realizado internamente por este ambiente. Entonces, Autonomous Transaction efectivamente hace que nosotros dependamos más de la tecnología todavía. Actualmente existe la posibilidad de que conozcamos algo de tecnología y de que podamos hacer cosas, pero si nos pasamos a un ambiente autónomos, simplemente estamos delegando todos los servicios hacia Oracle o hacia el proveedor que fuere, no solamente Oracle, y cada vez en Latinoamérica y desde México para abajo nos volvemos más dependientes tecnológicamente y más ignorantes porque ya no sabemos qué ocurre exactamente ni cómo se hace. Es decir, perdemos muchísimo. Perdemos conocimiento, perdemos oportunidades. Ese es el reto. No sé si tienen algo más que aportar. Claro que sí, Fer. Estamos muy activos con la audiencia y vamos a procurar brevemente responder la mayoría de preguntas que tengamos. Tenemos por aquí, nos dice Juan Sánchez, migrar de 11G a 12C. Algunas funciones cambiaron, como tú lo manifestabas ahora, y otras se eliminaron. ¿Qué pasa si migramos de 12C a 19C? ¿Cuántas funciones fueron reemplazadas o modificadas en esa versión? ¿Existe por ahí algún documento, alguna tabla? Claro, claro. Claro, existe documentación de Oracle que específicamente, explícitamente indica que fue deprecado. Para la mayoría casi no tiene impacto. Para la mayoría puede ser transparente. UTL FileDir es una de ellas. Desaparece Streams, Oracle Streams. Ustedes pueden decir, pero Oracle Streams, ¿de qué nos afecta? Sorpréndase. Si ustedes están trabajando con una herramienta como Audit Ball es una herramienta que permite hacer auditoría de las bases de datos. Y esta auditoría de las bases de datos en versiones hasta 12 leía de los archivos de Redo, el agente leía del archivo de Redo y los podía llevar. Pero como quedó deprecado Streams, en 19C ya no lee directamente de los redos, sino que lee exclusivamente de las tablas, en este caso de la AUD pesos. Entonces sí existe un impacto, porque ahora tenemos un tema de concurrencia a nivel de la tabla de auditoría que maneja Oracle, y esto se vuelve más crítico. Es decir, sí existen impactos, pero muchos de ellos son transparentes. Específicamente, nosotros les podemos pasar después a la audiencia, si es que tenemos los enlaces, les podemos pasar el enlace que específicamente nos dice qué cosas están deprecadas, sin ningún problema. Eso es de conocimiento público. Gracias, Fer. Incluso por ahí Ismael nos acaba de compartir en el chat un enlace Sí. acerca de los cambios a nivel del release. Bueno, tenemos por aquí a Carlos Vera. Carlos Vera ya está un poquito preocupado por aquí. Nos dice, con el tema del UTL-DIR, ¿con qué podemos reemplazarlo? Debido a que en mis bases de datos lo tengo. Entonces, ahí, por ejemplo... No tiene problema. Lo que está deprecado en versión 19 es el parámetro de la instancia UTL file dir. El paquete UTL dir sigue siendo soportado. Lo que no está soportado es este manejo del parámetro de instancia, porque lo que se promueve ya desde hace muchos años es el uso de directorios, es decir, de la estructura directory de Oracle. De manera que el paquete sigue vigente y no hay ningún problema, no se preocupe. Lo que no va a poder hacer es utilizar el parámetro de instancia UTL file dir, pero eso se lo soluciona con directorios. De manera que no ha pasado nada. Perfecto, Fer, gracias. Nos pregunta Juan Carlos Guerrero que si podemos repetir, por favor, ¿hasta cuándo tenemos soporte para 12C? 12C, si me permiten entrar a ver en la página, o si me ayudan, por favor, en la página de Oracle. Hace poco lo estuvimos viendo. Dale, si de pronto Ismael nos ayuda. Hasta el 2021, hasta el 2021. Perfecto. ¿Tienes el enlace, por favor? Ya se lo paso ahorita. Entonces, continuemos con la otra y ya regresamos a esta. Ya se la paso ahorita.
Perfecto, vale, sí, mientras la tenemos ahí, vamos con la siguiente. Nos pregunta Boris, nos dice, ¿qué versión de sistema operativo es la recomendada para Oracle 19 versión estándar? Mejor dicho, Fer, ¿qué versión de sistema operativo recomendarías tú? Si estamos hablando de Linux, porque hay diferentes plataformas, hay Linux, hay Solaris, hay X, depende de lo que se trate, pero en los ambientes Linux es muy claro ahora con las versiones soportadas son de Linux, son de la versión 7 de Linux en adelante, 7, 8. Hay que buscar la que es más estable para cada uno de nosotros. Incluso el uso de KVM, de Linux KVM, Oracle KVM, es decir, de la virtualización dentro del kernel, está muy soportado dentro de Oracle y está siendo muy eficiente porque ahora el virtualizador, que antes era Oracle Virtual Machine, ahora es parte del kernel del sistema operativo. Y esto le da una perspectiva y una proyección interesante, porque ahora está fusionado el virtualizador con el mismo sistema operativo. Entonces, en el caso de Linux, digamos que ahora versión 7 de los últimos updates, 7, no recuerdo cuál es el último en adelante, están soportados. En los casos de AIX hablamos de versiones 7.1, 7.2, preferible tener 7.3 en adelante. En Solaris está soportado versión 11, de manera que cubre con la mayoría, no hay grandes dificultades. He tenido la oportunidad de trabajar en todas estas plataformas y en diferentes clientes y en ninguno ha habido una novedad. Si acaso aplicar el último parche, no más allá de eso, parche de sistema operativo me refiero. Perfecto, Fer, excelente. Bueno, Y si tenemos, no, y si no me dale. escuchan hablar de Windows, si no me escuchan hablar de Windows es porque no hay muchos clientes que trabajen en una plataforma Windows, pero también es válido. De ese no tengo el dato exacto. Disculpe. Ok, vale. Ok, bueno, Fer, nos pregunta por acá Claudio Vega, es una consulta a nivel de soporte. Él nos pregunta, si tengo 11G versión SE y paso a 19C Standard Edition 2, ¿tengo que modificar el soporte con Oracle? No, no hay ningún impacto, sigue siendo exactamente lo mismo. Aquí lo que debe tomar en cuenta más bien es si está pasando a un ambiente Standard Edition 2 en 19C, recuerde que solo puede utilizar máximo 2 socket processors y máximo 16 threads. ¿Cuál es el truco aquí interesante? ¿Cuál es ese tip que le va a permitir soportar esa carga? Pues es bastante simple. Desactivar los threads a nivel de hardware. Ese es un componente esencial. Y ahí me gustaría, por favor, Ismael, si es que tú les comentas un poco más tu experiencia, porque no importa lo que yo diga, yo puedo decir maravillas. Lo importante es si efectivamente esto ha sido vital para tu proceso de migración. Claro que sí, fue sumamente vital, pues la restricción que pone Oracle es que es una máquina en Standard Edition 2, una máquina con 2 sockets, pero cada socket él va a permitir un máximo de uso. Ismael, disculpa que te interrumpa, ¿puedes bajar un ¿Aló? poquito la cámara para que se te pueda visualizar? Ah, bueno, muy bien, gracias, disculpa. Okay. Entonces, Oracle, la restricción que pone es que en una máquina van a haber hasta un máximo de 16 threads, 8 por socket. Entonces es una limitante bien grande para uno como cliente. Entonces, ¿qué es lo que decidí hacer yo? Compré unos CPU que tenían 8 core, pero físicamente recuerden que o tecnológicamente los procesadores tienen N cantidad de core y esos core tienen la tecnología de hiperthreading. Entonces, mi recomendación es apaguen los hiperthreading y dejen los core puritos. De tal forma que lo que hice yo, puse dos pastillas de 8 core, hubiera tenido 32 threads, pero al final solo tengo 8 core purito atendiendo al virtualizador. Y de hecho, de los 8 core que tengo, hay 10 virtual CPU asignados a la base de datos que tiene 1200 usuarios. Y transparente. Yo tengo un promedio de uso de virtual CPU de unos 6 a 8 máximo. Difícilmente llego a consumir los 10 virtual CPU. Entonces le estoy sacando el máximo provecho a los procesadores, apagándole la tecnología de hiperthread.
Muy bien, esa fue una experiencia importante. Por supuesto, esto nos tomó mucho tiempo de revisión, no es un tema, suena muy fácil lo que acabas de decir, pero nos llevó meses Suena de investigación y de selección. y Pero probarlo. finalmente se lo hizo. Lo más importante de esto es que no hemos salido de los temas de licenciamiento, estamos cumpliendo con todas las políticas de Oracle, con con todas las restricciones para estar dentro de Standard Edition 2. También hace un momentito, Santa, te compartí el mapa, me lo pasó Ismael, de cuál es el roadmap de Oracle. No sé si lo puedes colocar en la pantalla, por favor, si lo puedes compartir y colocar. No sé si esto es posible en este momento. O si de pronto Ismael lo puedes colocar y compartir. Ah, bueno, si me permite un momento, voy a compartir mi En pantalla. este roadmap ustedes van a ver qué es lo que Oracle indica, de qué versión está soportadas. Entonces, lo que decía Ismael, pasarnos a una versión 18C cuando ya estamos casi fuera de soporte, pues no debería aplicar. Muchas gracias. Ahí lo tenemos. Ustedes se fijan, estamos hablando de que soporte Premier de versión 12.2 termina en marzo de 2023, pero soporte Premier es un soporte en el cual tenemos que pagar algo adicional. Y por aquí tenemos la versión, la que estábamos comentando, versión 18C, ¿dónde está? Está antes de la Eso, 19, está pequeñito. ahí está 18C. Está ya terminándose en 2021, enero, un poquito más. No, no tiene sentido ya poner 18C. Sí. Creo que eso lo ejemplifica todo. ¿Alguna otra inquietud? Sí, Fer, de hecho tenemos bastantes, entonces vamos a hacerlo de manera rápida. Adela nos dice particularmente, ¿qué ventajas tiene SharePlex sobre Golden Gate? ¿Cuál creerías tú o considerarías tú que sería esa ventaja de SharePlex Una de sobre las, Golden Gate? una de las ventajas de la que nosotros hemos podido hacer muchas cosas es que en el caso específico de SharePlex contiene un componente, una tecnología que se denomina Optimistic Commit, una estrategia más que tecnología denominada Optimistic Commit. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que Oracle registra las entradas de red, voy a ser muy técnico, ¿eh? En el caso cuando Oracle comienza a registrar las entradas de red en los archivos de red de los cambios, apenas lo está escribiendo, el proceso de SharePlex lo lleva hacia el destino, totalmente independiente de que aparece o no aparece una operación commit. Mientras que en el caso de Golden Gate, él se espera que aparezca un commit para transportar los datos. Entonces, imaginémonos un escenario. Tengo un proceso que se demora 2 horas y que luego 2 horas ejecuto un commit. O se demora 15 minutos y luego los 15 minutos ejecuto commit. Mientras Golden Gate empieza a transportar los datos luego de esos 15 minutos, y por lo tanto va a ser un proceso masivo con mucho más consumo de ancho de banda y todo, y mucho más acceso a disco, por supuesto. En el caso de SharePoint lo está haciendo continuamente, de manera que hace un uso más racional de la red, un uso más racional del acceso a disco y lo está llevando hacia el destino. Esto que parecería que no es crítico, resulta que sí, porque hay muchos procesos, especialmente estos procesos batch que se ejecutan por las noches, cuyo commit es distanciado. Después de procesar mucha información, ejecuta un commit. Esperar a que termine ese proceso para transportar los datos haría que exista un desfase importante entre el ambiente de producción y el ambiente destino. Esto no le ocurre a SharePlex. SharePlex, en cuanto comienza a escribirse el primer dato, lo lleva al destino. En cuanto aparece el commit, lo lleva al destino y aplica commit. Esta es una de las diferencias más grandes. Número uno. Número dos. En Golden Gate existen diferentes módulos que se deben comprar, adquirir o el esquema de licenciamiento que tengan para hacer muchas operaciones. En el caso de SharePlex, en un solo producto incluye todo. Es un bundle, es un todo en uno. ¿Qué implica esto? Comparaciones de datos, reparaciones de datos, sincronización de la información, reconciliación, que es un proceso para deshacer ciertas transacciones, para hacer todo tipo de operaciones como contingencia, alta disponibilidad, tener consolidación de datos, transformaciones de los datos, solución a problemas. Todo viene en el mismo producto, no son componentes adicionales, sino viene todo en un mismo producto. Para hacerlo así muy resumido y poder atender otras preguntas. Listo, Fer, mil gracias. Adelante. Me gustaría agregar una más que yo lo resumo como cliente. En SharePlex se lleva las transacciones, otros productos
se llevan datos. Siempre va a ser más liviano llevarse una transacción que llevarse un bloque de datos. Y ahí diría yo que es el mayor de los éxitos que tiene Sharpless contra cualquier otra solución. Sí, para aumentar un poquito más, y permíteme, gracias Ismael por eso, cuando se lleva Sharplex, él se lleva 1/3 del archivo de Redo, 1/3. Y utiliza TCP/IP, lo cual es 1/3 del ancho de banda de SQLnet. Es decir, SQLnet consume más ancho de banda y se lleva, en el caso de Golden Gate u otras herramientas, se lleva el bloque completo. Acá se lleva el 1/3 del archivo de Redo y es únicamente TCP/IP como protocolo. Gracias, Ismael. ¿Algo más? Muy bien, gracias. Bueno, señores, seguimos muy activos en el chat. Humberto Quiñones nos pregunta, ¿la forma de administración en la versión 19 cambia mucho con respecto a la versión 11.204, considerando que ahora se utilizan PDBs y CDBs? A ver, para la mayoría de los clientes que conocemos desde México hasta Chile, la mayoría de la realidad de la mayoría de nosotros, no se utiliza una tecnología multitenant. Multitenant es en Enterprise Edition, sí, es muy bueno, pero ahí cambia la forma de administración, sí, sí hay un cambio. Y el cambio fundamental está en que el diccionario de datos ahora es único y se encuentra dentro de un componente que se llama root. Y existe otro que es un template. Es decir, si quiero crear una nueva base de datos, se aplica un template y se recrean las bases de datos. Pero todo el diccionario de datos se encuentra exclusivamente en un solo gran repositorio separado. Esto tiene grandes ventajas. Primero, si nosotros tenemos ambientes de base de datos separados, como lo teníamos hasta la versión 11, antes que exista multitenant, ¿qué es lo que nos ocurría? Que levantábamos una instancia de base de datos y junto con esa instancia de base de datos se levantan todos los procesos background. Nosotros sabemos que esos son cerca de como 40, pero si tienes rack sube como hasta 120. Y si tienes otra base de datos, que creas otra base de datos, no otra instancia, otra base de datos dentro del mismo ambiente rack, se duplican esos procesos. Y esto finalmente cada proceso consume memoria RAM y procesador. En un ambiente multitenant, lo que tenemos es que tenemos un conjunto de procesos que es común absolutamente para todos. Es decir, la administración aparentemente se complica, pero en realidad se centraliza. Este es el efecto principal de multitenant. Centralizamos la administración y tenemos ahora un repositorio que contiene los diferentes diccionarios de los diferentes ambientes. Cambia un poquito, es solo es la cuestión de acostumbrarse. No es una complicación mayor y tiene grandes beneficios en ese sentido. Perfecto, gracias, Fer. Con respecto a lo que estábamos comentando hace un rato del tema de los threads y de que deberíamos apagarlos, pues nos preguntaba Rui Pérez, bueno, ¿y cómo los apagamos? También nos comenta ahí Jonathan Ferrada, pues obviamente sí, cuando vamos a hacer apagado de los threads, es una operación que se debe realizar a nivel de BIOS, pero también surge la pregunta de, oye, y bueno, ¿cómo hago una cosa de estas a nivel de virtualización? Yo te diría que en esos temas de virtualización, pues obviamente va a depender muchísimo de la plataforma que estemos utilizando para virtualizar. Y pues básicamente tú ahí lo que estás haciendo es que estás mapeando es una cantidad específica de coros. No sé, Fer, si... Sí, mira, si bien yo pudiera contestar, Ismael es de que tiene ganas de hablar. No le voy a decir. Adelante. Eso es bien Estoy emocionado por decirlo. Efectivamente se apaga a nivel de BIOS y el hipervisor lee lo que está prendido o apagado del BIOS del host. Así que en cuanto ya está apagado a nivel de BIOS los threads y tú instalas el VMware, y el VMware ya sabe que no tiene disponible la tecnología de hiperthread, por ende solo te va a servir los core puros. Perfecto. Listo. Gracias. Sigamos. Bueno, tenemos por aquí otra inquietud. Espérate, aquí no me vaya a aceptar nada más. Bueno, nos dice Rui que podemos enviar un link de cómo hacer el cambio. Rui, va a depender muchísimo entonces de la plataforma que tengas. Al final, o si quieres nos gusta, nos dejas tus datos y pues te contactamos y miramos de qué manera podemos apoyarte allí. Tengo Juan Sánchez, posiblemente mi pregunta es muy mala. Bueno, Juan, inicialmente yo creo que ninguna pregunta es mala, por el contrario,
sirve para enriquecer esta discusión y muchas gracias por hacerla. Y aquí va, entonces dice, puedo realizar un clúster de una base que tengo en Azure a otra que tengo en Amazon. Ahí hay un tema de arquitectura a nivel de cloud con 19C. O qué requisitos necesito para realizar un clúster en Oracle Cloud, en Oracle Cloud, listo. En 11G se necesita un rack certificado por Oracle. ¿Y cómo aplica eso en cloud? O sea, pero en el cloud. 11G y 12C de Oracle, tienes que crear una secuencia. En Oracle 19C ya maneja un dato autoincremental. Digamos que ahí tenemos como varias Son varias preguntas. Vamos por la primera. Tener un clúster entre un ambiente Azure con un ambiente Amazon, técnicamente lo que se necesitaría es una fibra oscura entre ellos. Y eso sería viable. Desde ese punto de vista, lamentablemente, esos dos proveedores no van a darte el servicio para hacerlo, porque cada uno quiere tener a su ambiente completo. Entonces, difícilmente creo que Amazon le permitiría el acceso a un Azure para que se puedan hacer esas cosas y tener una fibra oscura. Lo veo no técnicamente imposible, sino más bien comercialmente. No creo que den los accesos o los permisos para eso. Ahora, en el otro lado, dice en 19C, ¿qué requisitos necesita para realizar un clúster en Oracle Cloud? Bueno, un clúster en Oracle Cloud realmente no hace falta porque tenemos una infraestructura virtualizada que ya nos garantiza, o eso es lo que normalmente utilizan todos los proveedores, nos garantizan todos los esquemas, no solo de alta disponibilidad, sino hasta de contingencia. Solo es cuestión de rentarlo. De manera que a nosotros no nos hace falta crear un ambiente rack. Difícilmente veo un ambiente rack en la nube. Ellos internamente ya están manejando este tipo de cosas. Incluso lo que están utilizando desde hace algunos años, y por eso es que ahora lo ofrecen al público, es KVM. Ellos nos están virtualizando sin que nos demos cuenta y están ofreciendo un servicio virtualizado hacia N ambientes. ¿Es posible para nosotros construirlo? Sí, sí se puede construir. Lo único que haríamos es rentar 2 máquinas e instalar Oracle Rack porque es transparente incluso para Oracle Rack hacerlo. De manera que viable es viable, pero internamente ellos ya ofrecen esos servicios. En cuanto a la última que dice, en 11G y 12C se tiene que crear una secuencia y en 19 se maneja el dato autoincremental. Bueno, no es desde 19C, eso, recuerden que 19C por debajo es 11.203, 11.204, perdón, 12.203, 12.204, esto ya existía. De manera que esto viene desde la versión 12 en realidad. Desde versión 12 Release 1 ya se tiene esta funcionalidad, no apareció en 19, apareció desde versión 12. Es que no hay ningún problema y es mucho más eficiente, porque en el anterior caso, en el manejo de las secuencias, pues cada instancia de base de datos tenía su propia secuencia, su propio grupo de secuencias y esto podía incluso generar colisiones si no se maneja adecuadamente y si se maneja de la forma apropiada genera una cierta lentitud. Con esta facilidad de autoincremento que tiene desde la versión 12C, pues es mucho más eficiente porque al momento que va a insertar el dato, como parte del proceso, el kernel realiza el autoincremento. Internamente lo que hace es a nivel del header, del bloque, mantener el contador, el cual le va incrementando de acuerdo a lo que está ocurriendo. Por eso es tan eficiente. ¿Qué otra cosa tenemos? Perfecto. Bueno, Fer, digamos por el momento no tenemos más inquietudes, sin embargo, yo los quiero invitar a que cualquier inquietud adicional que surja, nos escriben. Ahorita les voy a proporcionar los datos de contacto para Colombia, México y Chile, y ahí pues vamos a estar a su entera disposición para apoyarlos en lo que requieran. Fer, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestras próximas sesiones el 28 de abril? ¿Nos puedes adelantar algo? No es un secreto para nada. Lo que vamos a hacer es mostrarles en vivo, una demostración en vivo de un ambiente 10G u 11G, ya lo vamos a ver, más por disponibilidad de software que por ninguna otra cosa, replicando contra un 19C y de la manera inversa también. Si vamos a pasar datos desde un ambiente 10 a un ambiente 19 y desde un ambiente 19 a un ambiente 10 y las diferencias que existen entre estos dos y las consideraciones, pero ahí va a ser en vivo. Vamos a dejar la teoría a un lado y vamos a mostrar en la práctica cómo funciona esto.
con esa incógnita les dejo, pero eso es lo que vamos a observar en ese día. Perfecto, Fer, y listo. Ahora sí, una última pregunta que nos hace David Flores. ¿Qué pasa si mientras están sincronizando y falla la comunicación, hay que partir nuevamente con un full de la base de datos, incluido Sharplex? Bueno, si es que tenemos un corte de la comunicación, en el caso específico de Sharplex, se encola en el origen los datos y apenas se restablece la comunicación, se restablece la comunicación entre ellos, de manera que no hay pérdida de datos. Recuerden que una herramienta como Sharplex está realizando un handshaking entre el origen y el destino, es decir, envío el dato, se recibe en el destino y el destino dice, recibí el dato, lo recibe el origen y dice, como ya lo recibió, borro ese mensaje del origen. Cuando se pierde la comunicación, cuando se envía el dato, no se recibe la respuesta, por tanto, no se elimina, por tanto, se encola y por ende, apenas se restablece la comunicación, se propaga. Eso en el caso específico de SharePoint. Si por el contrario, mientras estoy pasando los datos de mi respaldo, de mi backup, se corta la comunicación, hay que generar un nuevo respaldo, no, simplemente hay que restituir ese paso de información desde donde se quedó en adelante. No pasa absolutamente nada, no ocurre ningún problema, solo va a tomar más tiempo, pero nada más. Sería importante, Santa, que les demos la oportunidad tanto a Daniel cuanto a Ismael de que puedan expresar algo adicional que tengan que decir que no hayan dicho. No sé si es que esto es posible. No lo sé, bueno, igual ya estamos vueltos sobre el tiempo, pero es que tomamos un par de minutos. Pues por mi parte, muchas gracias por compartir. Creo que aquí todos podemos salir ganando la experiencia del uno, la del otro, las consultas. No crean que también a nosotros siempre nos sirven y aquí estamos a la orden para colaborar en cualquier otra consulta adicional que tengan. Yo como cliente tengo un buen tiempo de trabajar con el equipo de Fernando y mis puertas están abiertas para cualquier consulta. Muchas gracias, Ismael. Daniel, ¿algo que quieras comentar? No, pues primero que todo, darles las gracias por invitarme a estos espacios que me parecen son bastante significativos. Primero porque puede uno contar su experiencia y segundo porque ve también situaciones como las de Ismael que se asemejan a lo que hemos hecho. Yo pienso que en este camino de estar actualizando, de buscar un tema de contingencia y demás, pues, las herramientas de Sharplex y la solución que ustedes vienen implementando, ahorita hablaban de otras herramientas, a nivel de trabajo son relativamente simples, no tan costosas, que a veces el costo también es importante tenerlo ahí, y que sobre todo son efectivas. O sea, no son herramientas que estamos sobre prueba de ensayo, sino que ya hay un manejo, pues primero desde la herramienta como tal y segundo como ustedes como ingenieros al frente, que permite tener la garantía de que esos procesos van a ser exitosos. Yo, como les decía, llevo 3-4 procesos de migración, todos exitosos. Espero que para el próximo tenga un 80% de descuento, ahí, como está siendo grabado. No, creo que es importante ese tema porque sin lugar a dudas tendremos que de aquí en adelante verificar muchos procesos que tú hablabas, Fernando, que nos van a amarrar frente a los proveedores que tenemos, pero que igual si seguimos trabajando con ellos, porque realmente cuando una empresa como nosotros tiene la estabilidad, tiene el manejo de ahí, pues casi que difícilmente trata uno de migrar otras aplicaciones y que estaremos sujetos a llevarlos. Yo creo que en los próximos caminos lo que tendremos que hacer es un fortalecimiento. Seguramente estarán ustedes para apoyarnos y a estas personas que todavía están pensando o tienen esos planes, les recomiendo hagan esa tarea que de pronto Ismael y yo hicimos de revisar la plataforma, de hacer todos esos planes de pruebas que Fernando, vuelvo y reitero, fue muy claro al principio,
para que el proceso sea exitoso, porque realmente es comprobado que los tiempos de migración e implementación bajan ostensiblemente. Gracias, Fernando, Santa. Un abrazo. Excelente, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, y no quiero despedir. Ismael quiere decir algo, permíteme, creo que No, iba a Claro, decir claro. algo. También. Solo que les compartí por un momento la imagen para quien consultó. Pero póngalo para que vean cómo se desactivan los threads. Así rápido. Ya no puedo. Ismael bueno. nos había compartido una imagen donde se veía una pantalla de VMware, donde se veía que los threads estaban deshabilitados. Entonces, sí, efectivamente, pues cualquier configuración de ese estilo y que requieran ustedes apoyo de nuestra parte, con el mayor de los gustos. Ahí lo tienen, está en pantalla. Estamos ahí. Así es. Ahí ven que para VMware no hay thread. Entonces trabaja Excelente. con core puro. Listo. Excelente. Vale, mil gracias. Bueno, de verdad que pues quiero agradecerles a todos por compartir con nosotros el día de hoy. Agradecer su presencia en este webinar por todas sus preguntas que hicieron que este espacio fuera muy enriquecedor para todos. Quiero comentarles que el segundo módulo va a ser el miércoles 28 de abril. Ahí vamos a tener una demostración de todo lo que es la migración. Más adelante les voy a mostrar lo que es el temario de los horarios y en los cuales ustedes ya deberían estar inscritos. Si no, pues nos pueden escribir o les estaríamos enviando la información. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estas sesiones serán publicadas en nuestro canal de YouTube, donde la pueden volver a ver, compartirla con sus jefes, con sus colegas. Espero que haya sido una presentación muy, muy valiosa para ustedes y para sus negocios. Y bueno, pues les dejo ahí en pantalla los contactos de nuestro equipo comercial, Catalina Velázquez en Colombia, Jessica Grisales en México y Claudia Alzate en Chile. Entonces, estamos a su entera disposición para cualquier consulta que quieran escalarnos. Pueden tomar ahí la foto o los datos de nuestros comerciales y pues estamos atentos a apoyarlos en lo que requieran. Y pues finalmente reiterar el agradecimiento por haber compartido con nosotros este espacio del día de hoy, que espero que haya sido igual de enriquecedor para ustedes. Muchísimas gracias.